El control previo hace parte del grupo de mecanismos e instrumentos que utiliza la Corte Constitucional con el fin de proteger la integridad y la supremacía de la Constitución. Este tiene como propósito revisar de forma previa la constitucionalidad de las normas que están siendo tramitadas por otros organismos. Hay tres tipos de control previo. El primero es el que realiza la Corte hacia los proyectos de leyes estatutarias, en donde la Corte previamente revisa la copia que se está tramitando en el Congreso. Esto es de gran importancia, ya que las leyes estatutarias tocan temas sobre los derechos y los deberes fundamentales, sobre la administración de justicia, sobre los mecanismos de participación, entre otros. La Corte puede decidir en dos formas: uno que es constitucional y otro que es total o parcialmente inexequible. Esto es un tipo de control automático, ya que no requiere acción, es previo e integral, ya que mira a la ley en su totalidad y mira hacia la Constitución. De procedimiento, ya que es acorde a lo exigido por el ordenamiento jurídico. Es definitivo, ya que es la que tiene la última palabra, y es participativo, ya que cualquier ciudadano puede intervenir en cualquier parte del proceso. El segundo mecanismo es el control previo que realiza la Corte hacia los tratados internacionales no ratificados, en donde analiza los vicios de forma y fondo del texto para que estos sean acordes a los principios y valores constitucionales. La Corte puede decir en dos formas: uno, que sí se ratifica; dos, en que no se ratifica. En tercer lugar está el mecanismo de control previo que ejerce la Corte sobre los proyectos que han sido objetados por inconstitucionalidad. Este es un control excepcional y solamente ocurre cuando, después de segundo debate, los proyectos han sido objetados como inconstitucionales. La Corte solamente revisa los puntos que han sido objetados por el Ejecutivo. Fuentes normativas del control previo. El artículo 241 le confiere a la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. En su numeral 8, la Corte debe decidir sobre la constitucionalidad de proyectos de ley y leyes estatutarias que hayan sido objetados por el gobierno por inconstitucionales. En su numeral 10, debe decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. El artículo 153 de las leyes estatutarias le confiere a la Corte la revisión previa de las aprobaciones, modificaciones o derogaciones de las leyes estatutarias para analizar su exequibilidad. Finalmente, en el artículo 167 sobre leyes objetadas, si algún proyecto de ley es objetado por el gobierno por inconstitucional, sea total o parcialmente, pasará a la Corte, que tendrá 6 días para decidir sobre su exequibilidad. Si es inexequible, se archivará. Si es parcialmente inexequible, la Cámara corregirá las disposiciones inconstitucionales dentro de los términos de la Corte. Ya esto cumplido, la Corte podrá remitir el fallo definitivo. En lo relativo a las sentencias de la Corte Constitucional, decidimos traer a colación 4 de ellas. En primer lugar, la sentencia C-477 del 92, en la que se habla de un marco general en lo respectivo al control previo de constitucionalidad para tratados internacionales que deben ser ratificados por Colombia. En esta hay dos variantes. La primera es el control previo y automático, y la segunda es el control que se hace a través de acción pública de constitucionalidad en caso de que el tratado sea anterior a la Constitución del 91. En segundo lugar, traímos a colación la sentencia C-292 de 2003, y en este caso se habla del control previo de constitucionalidad en materia de leyes estatutarias y de cómo este es imperativo por el contenido de estas leyes en general relativo a derechos fundamentales, y que por ende su omisión podría traer grandes atropellos a la hora de aplicar dichas normas. Bueno, en tercer lugar tenemos la sentencia C-523 de 2005, y acá se dice que incluso si se trata de proferir un decreto con contenido estatutario, este no puede omitir el control previo de constitucionalidad justamente por su mismo contenido, y su aplicación podría llegar a atropellar los derechos ciudadanos en caso de que no se dé este control. Y por último trajimos la sentencia C-634 de 2015, y allí se habla de que hay una posibilidad por parte del presidente de la República de objetar el control previo de constitucionalidad en caso de inconveniencia. El cuarto punto, sobre las tensiones más relevantes de la figura, pudimos analizar 3. El primero es el vacío que se puede llegar a generar de los acuerdos internacionales simplificados, puesto que evaden el control constitucional. Este tipo de acuerdos no son remitidos a la Corte, son firmados por el presidente evadiendo el control previo constitucional. El segundo es el choque de poderes entre las ramas del poder. El ejemplo de acuerdo simplificado es una demostración de esto, pues demuestra la tensión entre la rama ejecutiva y judicial. Igualmente, cuando la Corte declara inconstitucional leyes que han tenido bastante debate e interés en el Congreso, también se genera esta tensión.
Asimismo, ya que el judicial revisa y analiza las leyes expedidas por el legislativo si se adecuan o no a la Constitución, aun cuando éste no ha sido elegido popularmente como sí ocurre con el legislador. Por último, las falta de reglas muy precisas que aseguran a la jurisprudencia de la doctrina judicial de la Carta Política la plena articulación, armonía y unidad en caso de los demás órganos judiciales.